Gloria a Dios. Gracia y paz de nuestro buen Dios sea con todos ustedes, amigos y hermanos internautas. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Les habla su amigo y hermano en Cristo, el pastor Javier Camejo. Es un honor, un privilegio, una oportunidad hermosa, preciosa, de poder compartir una pequeña palabra y de bendecirles en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Soy el pastor Javier, estoy acompañado juntamente también hoy al pastor Wilmer López, a mi sector izquierdo el pastor Tony Flores, y repito, es un honor gigante poder bendecirles en esta tarde. Vamos a estar en un espacio de hora y media soltándoles una palabra, un rema de Dios, una palabra del corazón de Dios a tu corazón, y estamos seguros que será de mucha bendición en el nombre de Jesús. Pastor Tony Flores, buenas tardes, Dios te bendiga, bienvenido a esta programación, a este espacio de reflexión en el nombre de Jesús. Muy buenas tardes, pastor Javier, buenas tardes, pastor Wilmer. Muy buenas tardes, la paz de nuestro Señor a todas también los amados internautas que están siguiéndonos por esta transmisión en esta tarde. Pastor Javier, pastor Wilmer, es un gusto, un placer poder compartir con ustedes esta hermosa reflexión esta tarde, donde yo sé de que el Señor tiene una palabra para cada uno de ustedes que ya están conectándose, listos, preparados para recibir la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga, pastor. Pastor Wilmer, buenas tardes. Dios te bendiga, un placer tenerte aquí con nosotros también en esta tarde preciosa de mucha bendición. Buenas tardes, pastor y presbítero Javier Camejo, diácono y copastor Tony Flores. Buenas tardes a la audiencia, un placer, un gusto a los hermanos internautas, que Dios los bendiga grandemente. Es una bendición poder llevarle la bendición junto con nuestro hermano pastor responsable nacional de aquí del país de Honduras, pastor Javier Camejo. Amén, amén. Pastor Wilmer, estamos felices de verdad de poder compartir este espacio que el Señor ha colocado en nuestro corazón, un espacio. Todos los miércoles en las horas de la tarde vamos a impartir una palabra fresca del Espíritu Santo, una palabra de fe, una palabra de bendición, una palabra que va a transformar, porque esa es la función de la palabra. La palabra transforma, pastor Wilmer. La palabra de Dios tiene el poder de direccionarnos, de orientarnos. Yo no quiero rebajar, y quiero que no malinterpreten lo que posteriormente voy a decir, pero la palabra de Dios es el manual de vida del creyente, del Hijo de Dios. Cuando tú vas a una tienda y compras un electrodoméstico, vamos a hablar por ejemplo de una lavadora, dentro de la caja de la lavadora encontrarás un manual, y ese manual te va a decir cuál es el uso correcto, ojo, el uso correcto que debes darle a esa lavadora, cómo encenderla, cómo apagarla. Ese manual le va a enseñar cómo debes usar la lavadora, qué cosas no debes hacer para que no dañes la lavadora, el producto que has comprado. Imagínate, cuando le des un mal uso, de inmediato vas a perder dinero, vas a perder incluso tiempo, porque quizás ese dinero que invirtió le costó un sacrificio tremendo, pero de pronto por un mal uso, por no darle un poco más de atención al manual, hizo o ejecutó o utilizó de manera incorrecta el electrodoméstico y se dañó. Bueno, el cristiano o al cristiano se le ha dado un manual, la palabra de Dios, la palabra del Señor. El escritor dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, y ella es lumbrera a mi camino. Y en medio, pastor Tony, pastor Wilmer, eso tiene que ver con el tema de hoy, incluso lo que vamos a hablar hoy, en medio de un mundo tan lleno de oscuridad, en un mundo lleno de problemas, de adversidades,
un mundo caído, bajo una naturaleza caída, un mundo donde podemos ver series de adversidades que comienzan a pronunciarse. Debemos tener luz para poder desenvolvernos, algo que nos guíe, que nos oriente, que nos direccione. Y es ahí, Pastor Wilmer, donde entra la palabra del Señor de manera contundente para dirigirnos, para direccionarnos, para mostrarnos el camino correcto y para mostrarnos la senda que necesitamos transitar para que al final todo sea una bendición. Por eso hoy creo que la palabra que el Espíritu Santo ha preparado para el corazón de los hermanos, de los que están presentes y de las redes sociales, va a ser una bendición total. Pastor Wilmer López. Efectivamente, Pastor Javier, será algo maravilloso, será algo muy precioso, porque el Señor los va a enseñar, los va a guiar por medio de la palabra. Y es verdad, el hombre debe de conocer a Dios por medio de la Escritura. Este es el manual espiritual, el que lo sacia, el que lo deleita y el que lo llena al diario vivir. Por eso, a los hermanos, siervos, preparémoslos para este gran recado de parte de Dios. Y mi pastor continúa. Amén. Pastor Tony, vamos a iniciar con un momento de oración en el nombre de Jesús, para que sea el Espíritu Santo tomando el control de este tiempo, de este espacio, que en algún momento le vamos a colocar un título específico a este espacio, donde vamos a ser alimentados a través de la palabra y direccionados. Pero no podemos dejar de orar para que sea el Señor pidiendo sabiduría al Espíritu Santo, para que esa palabra pueda ser un canal, una fuente de bendición al corazón de los internautas. Pastor Antonio. Bien, vamos a entrar en unos minutos de oración. Ya para seguidamente vamos a estar recibiendo a nuestro pastor para que él, pues, la herramienta la cual Dios va a estar usando esta tarde para transmitirnos esa poderosa palabra. Oremos. Amado Dios y eterno Padre que estás en los cielos, en esta hermosa tarde, Padre, nos presentamos delante de tu presencia, Dios. Presentamos, Dios, este tiempo también de palabra, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, te pido, Dios, que uses nuestra vida, Señor. Usa la vida del pastor, Señor. Usa la vida del pastor Wilmer, Señor. Usa mi vida en esta tarde también, Dios, como un canal de bendición, Dios mío. Y te pido, Padre, que vengas, aleluya, bendiciendo también la vida de los internautas, Señor, que están conectados en diferentes países del mundo, Dios mío. Padre poderoso, te pido, Dios, que en esta hermosa tarde, Padre, vengas hablándole, Señor, a todos los internautas, Dios, que ya están listos, preparados, Dios, para escuchar tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, Padre amado, te pido, Señor, que esta palabra, la cual tú has revelado a tu siervo, Dios mío, que esta palabra poderosa, la cual, Señor, tú vas a hablar en esta tarde, Dios, quede sembrada en el corazón de cada persona, Señor, que está necesitado de una palabra, Dios mío. Padre, tu palabra es la que transforma, Señor. Tu palabra es la que nos alienta, Señor amado. Tu palabra es la que nos llena, Dios mío. Tu palabra es la que nos da gozo, mi Dios, alegría, contentamiento, Señor. Yo sé, Padre, que en esta tarde, Padre, tú vas a obrar de una manera muy especial en cada una de las personas, Dios, que en esta tarde, Señor, están pasando por momentos difíciles, Dios. Tu palabra, Dios, reconfortará esos corazones que en esta tarde, Dios, están, Señor, pasando por momentos difíciles. Lo creemos, Dios, y lo declaramos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Vamos a tomar la Biblia, amados hermanos, en esta preciosa y hermosa tarde ya. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo número 16, en el versículo número 1, Proverbios, capítulo número 16, versículo número 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios, capítulo número 16, versículo número 1 en adelante. Si usted puede escribir allí el texto, puede confirmarnos con un amén. Si tienes tu Biblia cerca, tómala para que hoy recibamos la palabra. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo:
Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El verso 3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Pero miren lo que dice el verso 5: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Gloria a Dios. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, háblanos a través de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros podemos decir hoy, Pastor Tony, Pastor Wilmer, que nuestra vida consiste en las decisiones que nosotros tomamos. A todos el Señor nos ha dado la capacidad de tomar decisiones. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que el Señor le dio la oportunidad a Adán, por ejemplo, y a Eva de tomar decisiones con respecto a su futuro, y les dio la capacidad de elegir, la habilidad de elección. Cada uno de los que estamos aquí, de los hermanos internautas, tenemos el poder para decidir. Así mismo como usted lo escuche, tienes el poder para tomar decisiones que son buenas o decisiones malas que van a producir un resultado, van a producir o van a traer una consecuencia. Hay una ley de la física que dice que a toda acción hay una reacción, y esto es bíblico, ¿no? La Biblia dice en Gálatas que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y la acción de sembrar es el resultado de una decisión que se comenzó a crear en el corazón del hombre. Es decir, todo lo que hacemos, Pastor Tony, para que los hermanos entiendan, Pastor Wilmer, toda acción que nosotros hacemos es el resultado de una decisión, Cuando usted dice voy a comer, es algo que usted decidió hacer, y el comer es la acción de esa decisión que usted tomó y que usted maquinó en su corazón. Cuando usted decide, por ejemplo, casarse, esa decisión se formó en usted, y el hecho o la consumación del matrimonio o la unión matrimonial es la acción, es la materialización de esa decisión. Ahora, hay algo muy importante que me gustaría resaltar en esta tarde, es que debemos tener un cuidado absoluto cuando se trata de decidir, porque esas decisiones van a marcar tu futuro para bien o para mal. Cada decisión que nosotros tomamos, es importante que meditemos en esta tarde en esto. Cada decisión que nosotros tomamos en la vida va a producir algo, va a provocar algo en mí. Es por eso que nosotros aconsejamos mucho a los muchachos cuando están en el tiempo de enamoramiento y que dicen: pastor, ya me voy a casar, y uno le dice: cuidado, tenga cuidado, si va a tomar esa decisión, sea sabio, consulte, tienes que hacer algo. Y la pregunta que surge hoy: ¿qué debemos hacer antes de tomar una decisión? La pregunta del millón, Pastor Wilmer: ¿qué es lo que debemos hacer antes de tomar una decisión? Lo que estoy diciéndole y exhortándole es que no puedes tomar decisiones a la carrera, Pastor Tony. No podemos tomar decisiones a la ligera, porque es peligroso. Así es, pastor. ¿Cuántas personas lamentándose en estos momentos? ¿Cuántas personas quejándose en estos momentos porque quizás han tomado decisiones que quizás para ellos eran las decisiones correctas, pero
pero a la final la consecuencia se convirtió en fracaso. Y es por eso que a veces nosotros tenemos que, para que todo nos pueda salir bien, como decía el pastor cuando comenzamos, el mejor manual para tomar decisiones, pastor, es la palabra. La palabra de Dios, ahí está el mejor manual para que nosotros podamos tomar decisiones, porque cuando nosotros tomamos decisiones bajo la voluntad de Dios, bajo la palabra, sepa que todo va a ser un éxito. En efecto, ahí está. Debemos saber tomar decisiones correctas. Estas decisiones deben ser tomadas desde una plataforma de sabiduría, y la sabiduría viene ¿de quién? Viene de Dios. Ahora, pastor, decíamos algo importante. Si nosotros tomamos malas decisiones, vamos a sufrir terribles consecuencias, consecuencias tremendas, consecuencias que van a causar en algún momento estragos en la familia, en el matrimonio, en las finanzas, en los negocios, en la vida espiritual, incluso hasta en la salud, en nuestro cuerpo. ¿Cuántos problemas? Vamos a hablarlo así, pastor Wilmer. ¿Cuántas lágrimas y cuántos problemas fuésemos evitado si hubiésemos tomado una buena decisión? Efectivamente, mi pastor, efectivamente, gloria a Dios. Efectivamente, es verdad lo que usted dice. La falta de tomar decisiones a veces es por apresurarse, como dijo usted, muchas lágrimas, mucho lamento, mucho dolor y mucha tristeza. Pero hay algo importante: cuando un creyente toma la decisión, espera en Dios, camina en el Señor, anda en el Señor, es instruido en el Señor, Él marca una historia de vida, mi pastor Javier. Por lo tanto, este tema es muy importante, es eficaz, nos ayudará, porque Dios nos hablará por medio de la palabra y de su Santo Espíritu. Esta es la dirección que Dios quiere. Si lee la Escritura, descubre la Escritura. San Juan 5:39, ella nos dice, si no me equivoco, allá donde lo relata, donde dice: escudriñad la Escritura, porque os parece que ya tendréis la vida. Y este es el tema hoy. El tema es cómo tomar posesión de la decisión. El pastor Javier, es importante, es impresionante. Dios nos va a preparar, a guiar para tomar buenas decisiones. Pastor Wilmer, hay gente que hoy se está quejando, está diciendo: oye, si no me hubiese asociado con esa persona, no hubiera perdido tanto dinero. Si yo no me hubiese casado con lamentablemente, si yo no me hubiese casado con ese hombre, con esa mujer, y ahora están divorciados, separados, no se odian, no se quieren ni ver ni en pintura. Entonces, decisiones tremendas que en algún momento se tomaron sin tomar las precauciones necesarias para poder dar un paso adelante. Es por eso que la Biblia dice que del hombre son las disposiciones ¿de qué? Del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Por eso queremos hablarle de 4 preguntas que usted debe hacerse antes de tomar decisiones. 4 preguntas que cada uno de los que estamos aquí tenemos que hacernos, los que nos ven a través de las redes sociales, tenemos que hacernos para tomar decisiones sabias. Y la primera pregunta, me gusta esto, Pastor Flores, Pastor Salinas, me gusta esto. La primera pregunta ¿es la voluntad de Dios lo que yo quiero? ¿Es la voluntad de Dios lo que yo quiero hacer? Oye, y yo decía anteriormente algo: ¿cuántos problemas nos fuésemos evitado si nos hubiésemos hecho esta pregunta? La decisión que yo voy a tomar, ¿Dios la aprueba? La visión que yo tengo en mi espíritu, ¿Dios la aprueba? ¿Dios está de acuerdo con ese proyecto, con ese plan? ¿Dios está de acuerdo con lo que yo voy a hacer? ¿Será que es la voluntad de Dios lo que yo voy a realizar? Oye, y esto es precioso, esto es hermoso, Pastor Tony, Pastor Wilmer.
necesitamos urgentemente ser conscientes de que antes de mover un dedo siquiera, antes de tomar una decisión, estemos con el respaldo de Dios en ella. Porque puede que hayan buenas intenciones, pueda que lo que usted vaya a hacer, no se pinte para bien, pueda que le presenten un panorama bellísimo, precioso. Vamos a tomar algo cotidiano del país, aquí en Honduras, la gente que está migrando. Por Pastor Wilmer, hay un caso tremendo en su familia, ¿cierto? Sí. De aquel muchacho que lamentablemente él falleció, murió cruzando la frontera a los Estados Unidos. Y aunque no quiero hacer un énfasis en esto, pero ¿cuántos han tomado decisiones de repente a la carrera motivados por la necesidad, por la presión económica, por el problema familiar, y lamentablemente les ha ido peor? Lamentablemente la situación se ha salido del control, Pastor Wilmer, y ha sido un desastre tremendo, un desastre terrible. ¿Por qué? Porque no se consultó ¿a quién? Al Señor. No se consultó a Dios. No se tuvo en cuenta al Señor. Por eso en Proverbios capítulo 3, en el verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa palabra reconócelo es pon en cuenta a Dios. Tenga en cuenta a Dios en lo que usted va a hacer. Puede ser que ese proyecto, puede ser que ese propósito, puede ser que eso que usted quiere, que usted anhela, sea muy bueno, pero ni las buenas ideas, ni las buenas intenciones están por encima de la voluntad de Dios. Pastor Luis. Efectivamente, gloria a Dios. Efectivamente, mis hermanos, Dios nos está hablando por medio de la palabra. Buena pregunta, mi pastor. ¿Es la voluntad de Dios? Y es buena pregunta. En caso que vemos la lectura, para alcanzar la respuesta de Dios, si es la voluntad, el ser humano, hombre, mujer, anciano, tiene que someterse a la presencia de Dios para encontrar el objetivo de la respuesta de que sea Dios. Ejemplo, ¿cómo? Orar, clamar, buscar a Dios, entregarle todos los problemas y las causas a Dios. Es muy real. La pregunta es, como dijo mi pastor, ¿es la voluntad de Dios? Le pregunta el Señor a todos nosotros y me pregunta a mí: ¿ya oraste? ¿Ya clamaste? ¿Ya me dijiste a mí? ¿Ya hablaste en todo tiempo conmigo? Entonces Él quiere enfocarse a una respuesta con lealtad. Y es importante que tomemos en cuenta esta orientación bíblica. Cuando hay voluntad, y pastor, hay paz, hay felicidad, hay tranquilidad, hay gozo. Ejemplo, me recordó el testimonio de me recordó sobre mi primo dejando a su esposa, sus bebés. Dijo: quiero superar, me voy a ir para Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que encontró? La muerte. Y la intención era buena. Sí. O sea, la intención de su familiar era buena. Porque la intención, ¿cuál era? Crecer. Sí. Darle una mejor vida a su familia. Una intención buena. ¿Quién no quiere que su familia sea bendecida? ¿Quién no quiere que sus hijos tengan un mejor estilo de vida? Amén. ¿Quién no quiere que su familia prospere, tener sus cosas en casa completas? Todos queremos, hermanos. Amén. Queremos una estabilidad en todas las áreas. Pero debemos pensar de antemano que antes de conseguir esas cosas, debemos conseguir la voluntad de Dios. Y es importante, Pastor Tony Flores, que nosotros tengamos en cuenta a Dios en cada decisión que vamos a tomar. Quizás yo estoy hablando para una persona, estoy hablando para alguien que dice: pastor, estoy a punto de cerrar ese negocio. Y el negocio es buenísimo, me deja una ganancia que usted no se imagina. Puedo vivir con la ganancia, puedo vivir un año durmiendo y comiendo sabroso en una hamaca en mi casa. Y pueda que sea un buen negocio, pueda que sea
una buena ganancia. La pregunta ¿es la voluntad de Dios? Pastor Tony. Así es, pastor. Es importante el tema que estamos tocando en esta tarde. Y yo creo que todo esto radica en tomar decisiones sabias, pastor, en hacer todo bajo la voluntad de Dios. Esa es la clave. Yo llevo una experiencia también, pastor. Yo emigré para Estados Unidos también, ¿verdad? Y lo hice sin tomar en cuenta a Dios. O sea, salí sin tomar en cuenta a Dios. Y ya puesto en el punto, pues, el viaje que se hizo fue un fracaso. Fue un fracaso, fue lamento, lloro y cuantas cosas más en ese viaje que se hizo. Y no se concretó lo que nosotros, pues, a lo que nosotros íbamos. Entonces yo pude entender que cuando hacemos cosas fuera del círculo de Dios, pastor, no hay éxito. Yo creo que la clave para tomar las decisiones sabias, como es el tema que estamos tocando, es poner todo en manos de Dios. Hay un texto que me llama mucho la atención, dice que todo lo que hagamos, dice el Señor, sea de hecho o de palabra, dice que lo hagamos en el nombre de Jesús. Impresionante, impresionante. Vamos a leer un texto, Pastor Tony, que está en Primera de Crónicas, en el capítulo número 14. Primera de Crónicas, capítulo número 14. Y hay algo allí interesante que me gustaría hablar a mis hermanos en el nombre de Jesús. El salmista David está al umbral de hacer un ataque a los filisteos. Si tú lees el contexto, la Biblia dice en el capítulo 13 que David propone trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Luego David intenta traer el arca, pero hay problemas. Miren lo que dice el verso 8 del capítulo número 14. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Pero miren lo que dice el versículo número 10. El verso 10 dice algo tremendo. Dice: entonces David, ¿qué hizo? Consultó a Dios. ¿A quién consultó David, Pastor Tony? A Dios. Consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Mire qué precioso. No hay cosa más extraordinaria, Pastor Tony, Pastor Wilmer López, que hacer las cosas cuando Dios te las mandó a hacer. Es decir, cuando Dios está de acuerdo con lo que vas a hacer. Y ahí está el problema de muchas personas, que permiten que la situación les oprima, permiten que la crisis financiera les oprima, permiten que el problema en el hogar los atosigue, los oprima, los lleve a un estado de depresión, de desespero, y debido a eso toman decisiones. Y por eso para muchos es más fácil el divorcio. Por eso para muchos es más fácil abandonar el ministerio, irse de la iglesia. Por eso para muchos es más fácil otras cosas. Pero David nos enseña que es necesario consultar a Dios. Ojo, es una guerra, pastor. David está a punto de enfrentar enemigos. Amén. Y la intención real de David, ¿cuál es? Traer ¿qué? El arca del pacto, la presencia de Dios a Jerusalén. Y es una intención poderosa, pero David se aseguró. Voy a soltar la revelación en minutos. David se aseguró de que era la voluntad de Dios. ¿Cómo? Consultó a Jehová. Señor, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los vas a entregar en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Mira lo que dice el verso 11. Subieron pues a Baal-Perasín, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasín.
que eso significa el Señor que quebranta. ¡Wow! El Señor que quebranta. Señores, cuando la voluntad de Dios está en lo que yo voy a hacer, usted va a tener éxito en lo que va a realizar. Te aseguro, no dudes en tomar esa decisión. Tómala, camina, marcha, hazlo, porque el respaldo de Dios será sobre ti. Qué tremendo, Pastor Wilmer López. Efectivamente, mi pastor, es fuerte esta palabra, es maravillosa, ¿verdad? Porque enlaza varias palabras. Dice que consulta primeramente a Dios, implora a Dios, después sube y los entregará a sus enemigos. Qué contundente es Dios, cómo Dios responde. Y estando en el lugar hay respuesta. Quiere decir que con esta palabra nosotros estamos contentos, porque para todo hay una esperanza, siempre y cuando es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no te va a hacer fracasar. De mí mismo algo, y es que Dios esté en este asunto, mi pastor. Y cuando Dios esté en este asunto, por medio de la palabra, Dios cumplirá, pero siempre implorando la buena voluntad de Dios. Dios, en otras palabras, no quiere fracaso para nadie. Dios quiere que le consultes. Dios quiere que te metas, como David lo hizo, como este guerrero que Dios le entregó los filisteos. Él lo entregó y los derrotó, y hubo en el lugar preparado éxito. Y es una victoria, mi pastor. Es que Dios no quiere que usted dijo algo tremendo, y es que Dios no quiere nuestro fracaso. Sí. O sea, Dios no quiere vernos en derrota, Pastor Tony. Amén. Dios no quiere que lo que usted haga sea un fracaso y usted sea una vergüenza para él. No es así. No es la voluntad de Dios. Amén. No es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay que conocerla. Ahora, la pregunta es, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Y es una buena pregunta también, ¿no? Ahora, si la decisión, lo primero que vemos es, ¿qué debo hacer para tomar una decisión? Debo saber si es la voluntad de Dios. Pero ahora, sabemos que antes de tomar la decisión, consultamos a Dios para conocer su voluntad. La pregunta es, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber que lo que voy a hacer es la voluntad de Dios? Le voy a regalar algunos tips que recibo ahora mismo en mi espíritu. Número 1, se lo voy a entregar. Romanos capítulo 12. Vamos a Romanos capítulo número 12. En el versículo número 1. Miren qué importante este texto. Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12. Patricia, Romanos, Nilsa, Lorena, Junior, Sofía, Marjorie Mendoza, Sofía Palomino. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12, versículo número 2. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis o para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí va la revelación. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Renovando mi entendimiento. Pastor, no estoy entendiendo nada. Ok, aquí estamos para explicarles. ¿Cómo renuevo el entendimiento? Esto es pregunta tras preguntas. ¿Cómo renuevo el entendimiento? Dice que no nos conformemos a este siglo, al sistema actual, al sistema del mundo, de iniquidad, de rebelión, de pecado, este sistema corrupto, de que debes parecerte a un famoso, de que debes hacer las cosas como todo el mundo lo hace. Dicen, no se conformen a este siglo, más bien transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, en el momento que renovamos el entendimiento, nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Pregunta, ¿cómo renuevo el entendimiento? Número 1, conociendo la palabra de Dios. Cuando una persona conoce la palabra, cuando una persona conoce las escrituras, esta persona conoce cuál es la voluntad de Dios para lo que va a hacer.
Gloria a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en lo que va a hacer? Ella no está consultando a nadie, porque hay un problema en este tiempo, y es que la gente prefiere ir antes al profeta que a la palabra. Amén. Y vemos mucha gente detrás de revelaciones. Vamos a ver qué me dicen hoy. Sí, el Señor te dice que te casen. Sí, pero resulta y pasa que la mujer con la que usted quiere casar es casada, hermano. Ya tiene esposo. ¿Cómo es eso, pastor? Es bien tremendo. Solo Dios, mi pastor. ¿Cómo es ese asunto ahí, pastor Wilmer? Entonces, es necesario que conozcamos la Escritura. Si la palabra de Dios avala mi decisión, ojo, si la palabra de Dios, que es la fuente, la máxima autoridad, avala mi decisión, avala mi proyecto, hermano, hágalo. Pero es necesario saber si Dios está de acuerdo con lo que yo voy a hacer. En cosas tan sencillas, tan mínimas, muchos están fracasando. Por eso la Biblia dice: mi pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Conocimiento de Dios, conocimiento de la Escritura, conocimiento de la palabra. Entonces, a medida que usted lee la Biblia, se alimenta, a medida que usted tiene una continua relación, un relacionamiento diario, cotidiano, constante con las Escrituras, su entendimiento, su mente se renueva. Ese chip antiguo que había en usted es cambiado, es relevado, y comienzas a tener comienzas a caminar en el entendimiento de Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Pero solo eso puede ocurrir cuando somos expuestos continuamente a las Escrituras, a la palabra. Entonces, si alguien va a tomar por ejemplo, alguien dice: pastor, ¿es la voluntad de Dios que yo sea sano? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso, pastor? ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Pastor. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Porque la palabra lo dice. Porque la palabra lo dice. Isaías 53, ¿qué dice? Ciertamente, Isaías 53:5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, que más sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos ¿qué? Curados. O sea que es la voluntad de Dios sanarme. Y hay gente diciendo: no, es que es la voluntad de Dios de que yo viva así. Es la voluntad de Dios de que yo muera de cáncer, porque mi abuelita murió de cáncer, mi tatarabuela murió de cáncer, mis ancestros de 2 décadas atrás murieron de cáncer, yo también. No, usted desconoce el poder de la palabra, y por eso no conoce la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuánta gente, amados pastores, están en ruina, en miseria y enfermos, diciendo que la voluntad de Dios es verlos así? No, esa es la voluntad del diablo, porque la Biblia dice en Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón tipifica ¿a quién? Al diablo. Vino a ¿qué? Robar, matar y destruir. Pero a alguien se le olvida la conclusión del texto. ¿Qué dice? Mas el Hijo del Hombre vino a dar vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso allá, por favor? Amén. Reciban esa palabra de los que estamos aquí presentes. Amén, amén. ¡Wow! ¡Qué precioso! Pero ¿qué pasa? Cuando no conocemos la palabra, no conocemos ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios que yo sea bendecido? ¿Tú qué dices, pastor? Sí, claro, la voluntad que están bendecidos también, porque también está escrito también ahí. Sí. Está escrito en la Biblia. Ahí hay un texto que dice la Biblia ahí si no estoy mal, en 3 de Juan 1:2 dice la Biblia ahí, dice el Señor amado, dice el Señor. Ahí nos habla el Señor a todos, pues, que el deseo de Dios es que seamos prosperados, dice, en todas las cosas, dice el Señor. Y que tengas salud, dice, y así también que prospere tu alma también. Amén. Entonces la voluntad de Dios que seamos bendecidos también, porque Él lo dice, lo escrito en la palabra. Es bíblico. Entonces, el secreto para conocer la voluntad de Dios, ¿cuál es, pastor Tony? Meditar la palabra. ¿Conocer qué? La palabra. Las Escrituras. Conocer la palabra. Entonces, a medida que usted llena y satura su entendimiento de la palabra, se va a cumplir lo que está escrito en Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche,
para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y hay un resultado, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. ¿Qué opina, Pastor Wilber? Impresionante, mi pastor. Es impresionante esa palabra. Sé que Dios está hablando cara a cara, nos está hablando con lectura, con palabra, nos está sumergiendo, nos está transformando por la palabra. Yo creo que hay mucha gente que está muy sorprendida con este tema. Y claro, edifique su alma, gócese, porque Dios nos está hablando por medio de esta estructura bíblica que Dios le ha revelado a nuestro pastor y presbítero Javier Camero. Por lo tanto, es algo precioso. La lectura, la palabra, el consejo, la orientación y pedirle a Dios dirección para alcanzar nuestro sueño, mi pastor. Tremendo, tremendo. Mire qué precioso. Entonces, mediante la renovación de la mente expuesta a la Escritura, Romanos 12:1 dice que vamos a conocer cuál es la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Pastor Tony, impresionante, impresionante. Vamos a entregar algunas señales de que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. De lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Lo primero es que nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. Hay algo que me gustó del salmista David cuando consultó. Antiguamente se consultaba ¿a quién? ¿A quién se consultaba en el Antiguo Testamento antes de tomar decisiones? A Dios, mi pastor. Sí, pero existía un medio. ¿Quiénes eran? Los profetas. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Samuel, ¿se acuerda Samuel? Sí. El profeta Samuel. Sí. O existían las llamadas teofanías, que eran las manifestaciones de Dios de manera sobrenatural a través de ángeles. ¿Se acuerda cuando el ángel se le apareció a Gedeón? Sí. Que estaba echando y preparando todo sobre el lagar, Amén. y que el ángel se le apareció y dijo, hombre esforzado y valiente. Dios en el Antiguo Testamento guiaba a través de señales. Ojo aquí, porque esto es importante. Me voy a meter en un lío terrible, Pastor Tony. ¿Guiaba a través de qué? Marquen eso, señales. En el Antiguo Testamento, Dios guiaba a través de qué? De señales, de profetas, de hombres de Dios. Existía, si no estoy mal ahora, el llamado Talmud, que eran como una especie de piebrecitas que el sacerdote, como de dados, que el sacerdote tiraba, y de esta forma Dios hablaba también. Los profetas que recibían dirección de Dios hablaban también, o por medio de señales. ¿Se acuerda que cuando Gedeón tiene el encuentro con Dios, él puso una señal? El señal del vellón. Amén. Que si la lluvia caía únicamente sobre el vellón, Dios estaba con él. Amén. Y después le volvió a pedir otra señal al ángel y le dijo, ahora que la lluvia no caiga sobre el vellón, sino que moje todo alrededor, menos el vellón. Y Dios guiaba a través de señales. ¿Por qué a través de señales? Porque en la antigüedad, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no vivía en los hombres. Por lo tanto, no había un nuevo nacimiento. No habían sido justificados ni reconciliados con Dios por medio de la sangre del sacrificio de Jesús. Pero cuando Jesús vino, voy a pasar rápido porque quiero avanzar. Cuando Jesús vino y muere en la cruz del Calvario, Jesús cumple toda la ley, dice la Escritura. Y todo lo del Antiguo Testamento vino a ser sombra de lo que Jesús haría en la cruz del Calvario. En este tiempo, como hemos sido comprados con la sangre de Jesús y hemos tenido un nuevo nacimiento, hemos nacido de nuevo, no de carne sino de Dios, somos nacidos de Dios. Dios nos dio un regalo. ¿Cuál, pastor? ¿Cuál creen que es, pastor Tommy? Hay un regalo que el Señor nos dio juntamente con la salvación. Vive en nosotros el Espíritu Santo. Entonces ahora nosotros no somos guiados por ¿quiénes? Por profetas, por señales. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema de hoy de la gente, pastor Tony? Que quiere ser guiada por profetas, por hombres, por señales. Si viene de verde fosforescente hoy, es mi esposa, padre. Y así hay gente colocando señales a Dios.
Si sucede tal cosa, es porque tú me vas a respaldar. Si pasa de la siguiente forma, como es una señal. Nosotros no somos guiados por señales en ese tiempo, porque tenemos la mayor señal, que es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios que vive en nuestras vidas. Qué precioso. ¿Qué opinan, Pastor Tony? Es importante, pastor, ¿verdad? Porque como usted lo decía hace un momento, pues cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, hacemos la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo es el que nos ayuda también, pues conforme a la palabra de Dios también. Y bueno, creemos nosotros de que si el Espíritu Santo está en nosotros, pues yo creo que vamos a tomar buenas decisiones conforme a la voluntad de Dios. Tremendo, tremendo, tremendo esto. ¿Qué opina usted, Pastor Wilmer López? Es impresionante, pastor, el tema del Espíritu Santo que lo guía, lo ilumina, y me vino algo muy importante, y es bien importante que nosotros tomemos en cuenta al Espíritu Santo, no dejarlo por último, sino que ponerlo en primer lugar. Una palabra que me vino cuando usted estaba hablando, el pastor Tony, el pastor Javier Camejo, es que hacer las propias cosas, nuestra propia opinión, y no dejar al Espíritu Santo. Cuando nosotros los humanos dejamos al Espíritu Santo volar, o lo dejamos de menos, Él también se aleja. Ahí ya no hay acontecimiento, no hay respuesta, no hay solución. ¿Qué pasa cuando el hombre hace sus cosas a su manera? No hay una verdadera realidad que sea Dios. Mi pastor. Tremendo, tremendo. Entonces, uno de los tips de los cuales debemos entender de que cuál es la voluntad de Dios es que somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló conmigo. El Espíritu Santo me direccionó. El Espíritu Santo me orientó. ¿Qué usa el Espíritu Santo para direccionarme? La palabra. ¿Qué usa? La palabra. La palabra. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a hacer algo que la palabra no lo respalde. Bendito sea. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo nunca te va a guiar a hacer algo que la palabra no lo respalde. Porque la palabra y el Espíritu Santo trabajan en coinonía, porque la palabra es el Espíritu Santo. Mire qué tremendo, la palabra es Cristo, dice la Escritura. Entonces, qué precioso, hermanos, qué hermoso nosotros conocer. Vamos a un tips rapidito, porque ya casi vamos a terminar. Hay algo más que me gustaría hablar respecto a cómo saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. Número uno, el Espíritu de Dios me guía a través de mi espíritu usando la palabra. Número dos, la paz. Hay paz profunda en mi corazón, que lo que voy a hacer está correcto. Entonces, si usted siente, y yo quiero aclarar algo muy importante aquí, porque una cosa es sentir y otra cosa es creer, ¿no? Cuando hablamos de sentimientos, estamos hablando de los sentidos, de lo que sentimos. Yo siento, el alma es un sentido, y nosotros no vivimos por sentires, nosotros vivimos por el Espíritu, por lo que creemos. Entonces, muchas veces vamos a sentir que no es la voluntad de Dios. Vamos a sentir, pero recuerde que no somos guiados por el alma, sino por el Espíritu. Pero nuestro Espíritu nos va a llevar a creer que es así que debemos hacer. Entonces, la paz es una manifestación, la paz genuina. No es una paz que es dudosa. Oye, ¿será? Oye, ¿y qué tal si yo lo hago? ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si me va mal? Si una persona llega en ese estado, Pastor Wilmer, fracasa. Porque se dice, uy, ¿y será que sí me va a ir bien? ¿Le ha pasado alguna vez, pastor? Sí, pastor, me ha pasado, no solo una vez, varias veces. No solo una vez, me ha pasado varias veces, porque a veces yo he sentido hacer algo y tal vez siento que lo que voy a hacer pone como temor en mi corazón. Aquel temor en mí de que será de que se va a dar, será que no se va a dar. O sea, hay esa contradicción. Pero como usted decía hace un momento, que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, el Señor, el mismo Espíritu Santo le hace ver a uno si verdaderamente lo que nosotros vamos a realizar está correcto. Tremendo. Pastor Wilber. Efectivamente, mi pastor,
Es impresionante esa palabra, la paz. Cuando el creyente se deja guiar por el Espíritu Santo, hay paz. Y la paz no lo hace dudar, la paz lo hace creer que sí se puede en Cristo. Por lo tanto, le digo a los hermanos y a los siervos, las siervas, jóvenes, ancianos, tengamos paz. Porque la paz traspasa nuestra alma. Porque hay algo importante. Sin paz no podemos presentar nuestras metas, nuestra visión, nuestro anhelo o contemplar la templanza que Dios quiere en nosotros. Es por eso que para eso está el Espíritu Santo, para iluminarte, para enseñarte, para guiarle, y conforme toda escritura, Él nos va a traer esa felicidad, mi pastor. Tremendo, tremendo. Mire qué precioso. Entonces, antes de tomar esa decisión, por hoy vamos a dejar aquí en el primer punto, pastores. Antes de tomar cualquier decisión, pregúntese, ¿es la voluntad de Dios? ¿Dios está de acuerdo con lo que voy a hacer? ¿Dios aprueba mi visión? ¿Dios aprueba ese proyecto? Vamos, vaya a la oración. Refúgiese en las Escrituras. Tenga comunión con Dios a través de la oración en la intimidad, en su cuarto de guerra, en su lugar secreto. Y allí busque la dirección del Espíritu Santo. Te lo aseguro, te lo digo con toda seguridad, el Espíritu Santo no se negará a guiarte. Pastor, muéstreme por la palabra que el Espíritu Santo no se va a negar a guiarme. Ok, la Biblia dice esto en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ojo a lo que decíamos anteriormente, la paz os dejo. Mire la confirmación, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Cuando somos guiados por el Espíritu, ¿cuál es la confirmación? ¿Hay qué? Hay paz. Hay paz en mi corazón. Y hago las cosas con tranquilidad, sin turbación alguna, porque me dejé guiar por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no se va a negar a guiarte, a direccionarte. Si tú te lo buscas en oración, si pasas tiempo con Él, a través de la palabra, en la oración, en el ayuno, buscando su presencia, con anhelo, con deseos, le digo con toda seguridad, usted será guiado por el Espíritu Santo. Y su vida va a ser una bendición. Cada paso que usted dé no será un paso en falso. No, cada paso que usted dé será un peldaño que abonará tu propósito y al plan de Dios en tu vida. No vas a fracasar. No vas a fracasar. No vas, te lo garantizo por la palabra, no será fracasado, porque el Espíritu Santo no te guía al fracaso, el Espíritu Santo te guía a la victoria. Gloria a Dios. El Espíritu Santo no te va a decir mentiras ni ilusionarte, no, Él es serio, porque Él es Dios. Y Él te va a direccionar y esas decisiones serán un éxito y usted va a testificar lo que Dios hará. Yo profetizo en el nombre de Jesús, que alguien levante sus manos allá en casa. Yo profetizo en el nombre de Jesús que viene la temporada de la alianza del Espíritu Santo para tu vida. Vas a ser guiado por el Señor en los negocios. Vas a ser guiado por el Espíritu en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en el ministerio, en la cotidianidad. Vas a ser guiado por el Espíritu y vas a dar testimonio, gratitud. Vas a agradecer a Dios porque esa guía del Espíritu te llevará a lo mejor, a un tiempo mejor de provisión, de cambio, de transformación, de salvación. En el nombre de Jesús, reciban esa palabra por el poder del Espíritu Santo. Qué tremendo, Pastor Wilmer López. Agradecido, mi pastor, con esta palabra, esta gran conferencia bíblica, y todos los miércoles estamos aquí, muy hermoso, muy precioso. Cuando te digo levante la mano, se siente la presencia de Dios, se siente la bondad de Dios, se siente lo sobrenatural
de Dios. Mis hermanos internautas, no se pierda esta conferencia de la palabra. Cada miércoles, nuestro pastor y presbítero, pastor Javier, pastor Tony, es una bendición. Y cuanto más los hermanos que están conectados, usted puede decir amén. Estoy feliz por esa enseñanza, por esa palabra, porque el Espíritu Santo es quien comporta, es quien instruye, es el quien guía por la palabra, mi pastor. En el nombre de Jesús. Así que tomen esta palabra, abracen esta palabra en el nombre de Jesús, porque creo que el Señor lo ha hecho en ti. Antes de tomar una decisión, recuerde, para terminar, no olvides conocer la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios lo que voy a hacer, porque será una bendición. Gracias. Así que les bendecimos, mis hermanos. Queremos invitarles para este domingo, atención, hermanos de toda la grande Tegucigalpa, en Honduras también, todas las iglesias Dios es Amor en Honduras. Este domingo, en unidad a todo Iberoamérica, vamos a estar en la poderosa campaña Preparación para la venida de Jesucristo. Va a ser tremendo lo que el Señor va a hacer este domingo. Va a ser precioso. Salvación de almas, reconciliación. Quiero hacer una convocación y un llamado muy especial a toda la membresía de la iglesia Dios es Amor. Atención, atención miembros, atención miembros, atención miembros de la iglesia, atención obreros, atención a todas las personas que hoy nos están escuchando a través de el programa. Vamos a vivir un tiempo precioso. Vamos a vivir un tiempo precioso este domingo. Yo percibo en mi espíritu que el Señor va a hacer maravillas. El Espíritu Santo se va a manifestar con poder, con autoridad, y muchas familias, muchas personas van a ser bendecidas. Por eso hago el llamado muy especial. Atención, atención Tegucigalpa, atención Honduras, atención obreros, miembros, pastores, atención juventud. Nadie puede faltar este domingo. Preparación para la venida de Cristo. La iglesia tiene que prepararse. Cristo viene pronto. Jesús viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la iglesia de este tiempo está durmiendo. La iglesia de este tiempo está acomodada. La iglesia de este tiempo está en un sueño profundo. Y el Señor dice: levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo Jesús. Este domingo, a partir de las 9 de la mañana, aquí en nuestra sede nacional, toda la membresía, todos los bautizados, pastores, todo el liderazgo, todos unidos en ayuno, en santo ayuno, para vivir un culto tremendo. Preparación para la venida de Jesucristo, porque el Señor no retarda su promesa. Sí, Él no retarda su promesa. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y este domingo juntos vamos a clamar y a buscar al Señor el aceite que necesitamos para que las lámparas estén encendidas, para cuando el esposo toque a la puerta, usted felizmente responda al llamado de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos, y de las redes sociales, bendiciones para todos, un placer. Y les recordamos, este domingo 9 de la mañana, Sexta Avenida de Comayagüela, contigua a la Cooperativa Sagrada de la Familia. Que Dios les bendiga, gracia y paz para con todos. Bendiciones en el nombre de Jesús.